buen día. Sean todos bienvenidos a su espacio de educación financiera por la RS Online. Siempre agradeciendo a la Cooperativa Sagrados por propiciar este espacio para educación financiera. Y hoy me está acompañando el licenciado Rubén Obando. Muy buen día, Rubén. ¿Cómo estás? Buen día, Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo también para toda nuestra audiencia que siempre sábado a sábado nos está acompañando. Y hoy nuevamente con un tema tributario que no viene mal para conocer un poco y también hacer una retroalimentación. Así mismo, es bueno ir conociendo el sistema de tributación del Paraguay. Tiene muchos cambios. Ahora también está dentro de lo que se denomina DENIT. Entonces, seguramente todo eso nos va a estar comentando Rubén. Y de contarnos un poquitito, Rubén, en qué se va a basar, en qué vamos a desarrollar. Sí, se va a basar sobre una muestra de los impuestos que tenemos vigentes en nuestro país. Tanto vamos a hablar del rol que tiene la administración tributaria con la ciudadanía, con la población en general. Y empiezo ya con esto. Liliana, te pregunto a vos, a la audiencia, ¿cuál es el rol de la administración tributaria? ¿Qué te parece que es el rol de esta institución, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios? Y según los libros de economía, para una mejor práctica de gobierno, siempre es bueno que el Estado imponga una institución que pueda recaudar impuestos, que a su vez pueda servir al Estado. Esta recaudación pueda servir al Estado a modo de que la población tenga asegurada salud, educación, transporte, todos los servicios públicos puedan ser garantizados a todos los miembros, a todas las personas que viven dentro de una nación. Eso sería lo ideal. Así mismo es. Ese es el rol que tiene la administración tributaria en un país, no solo en el nuestro, sino en todos los países del mundo, ¿verdad? Que es que el Estado tiene la necesidad de velar por el bienestar de la población, cubriendo las necesidades de la ciudadanía paraguaya en este caso, las que sean referentes al área de, como mencionaste, salud, educación, seguridad, obras públicas también, Claro. obras públicas y otras. Esto, ¿todo para qué? Para poder cubrir esta necesidad, es que el Estado recurra a los impuestos, porque requiere recursos económicos para poder hacerlo, ¿sí? El Estado obtiene estos recursos de los ingresos públicos, y una forma de ingreso público es el derivado del tributo, que lo conforman los impuestos, las tasas y las contribuciones. Cuando hablamos de un sistema tributario o de impuestos, o sea, mejor dicho, de los impuestos, no, de materia tributaria, no solamente tenemos que abocarnos al impuesto propiamente. Los tributos en total son 3, o sea, son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Estos 3 elementos son los que componen el sistema tributario de un país. Pero uno de ellos, y el más importante y el que requiere de recursos a través de la imposición de impuestos, es la parte de recaudaciones de impuestos, por medio de impuestos que se le hagan a las empresas y a las personas, ¿verdad? Personas físicas como también jurídicas. Cuando mencionas la palabra tributo, Rubén, a mí me viene a la mente estas películas desde la época hace 2000 años atrás. Tenemos películas de la época de Jesús, por ejemplo, que decían los romanos pasaban a buscar, a cobrar el tributo a la población, y siempre fue mal visto. Es como que es algo que nos quitan injustamente, a lo mejor en su momento, o hay países también que los impuestos son muy altos, pero en contrapartida tienen que retribuir en estos servicios que estábamos mencionando. En nuestro caso, nosotros tenemos uno de el IVA que pagamos, ya sea por la renta o por los productos, es muy bajo. Así mismo es. El Paraguay tiene las tasas más bajas en cuanto a los otros países, comparando con los otros países. Vez pasada, por ejemplo, estuvimos conversando con un ciudadano uruguayo, ¿te acordás?
Sí. El licenciado Ignacio Guarnieri. Él había mencionado que en Uruguay, en su país, las imposiciones, las tasas son bastante elevadas y el costo de vida también por eso se eleva bastante en ese país. Y lo mismo ocurre en los otros países, Brasil, Argentina, que tiene un problema lo de déficit económico, ¿verdad? Entonces va a depender mucho cómo enfoquemos es necesario que la gente tenga esta información. Que si en otros países como en Uruguay sus impuestos son más elevados, llegan al 20 o más porcentaje, ¿qué pasa? Ellos igualmente tienen la educación totalmente gratis. Mencionaba que no existe este tema del cupo para las universidades. Ahora los estudiantes están todos los años, si no tenés un promedio 4,5 para arriba, estás totalmente fuera del sistema de educación, educación superior, educación terciaria, educación universitaria. Entonces, y ahí mencionaba, no, el que quiere ser médico va a una universidad nacional de medicina y empieza a estudiar. Ya va a depender de él mantenerse con las notas, va a depender de esa persona mantenerse en la carrera. Imagínate la diferencia que existe en cuanto a esto, y por eso es bueno analizar. Es bueno que un país tenga impuestos altos o tenga impuestos bajos y no pueda cubrir la necesidad básica de su población. Y ahí está el tema, ahí está el enfoque. Si, por ejemplo, tenemos impuestos altos y la ciudadanía o la población ve que se invierte en educación, en salud, entonces yo creo que eso va a hacer que sea más formal nuestro sistema económico y financiero, y también la formalización de nuestras empresas, ¿verdad? Porque en el caso de Uruguay, por ejemplo, vemos eso, que se nota que se invierte en educación, se nota que se invierte en salud, por ejemplo, es totalmente gratuito para la sociedad de ese país. Y entonces sí, en esos casos da gusto pagar, ¿verdad? Si es que vemos esa clase de cosas. Sin embargo, en nuestro país tenemos tasa baja y no se nota, hay una desconfianza generalmente de la población para con el Estado, y es una materia pendiente que tiene nuestros gobernantes en realidad. Pero estamos en ese proceso porque justamente en el 2020, con la aparición de la nueva ley 6.380 de modernización y simplificación tributaria, entonces esto es lo que busca. Primero, de hacer que sea más fácil la forma en que se liquiden los impuestos, que sea más accesible también en cuanto al conocimiento y a la practicidad, tanto para los profesionales y también los mismos contribuyentes, y también que sea algo moderno, se refiere a que sea algo más referente a los países del primer mundo en ese sentido. Y tenemos que decir también que el sistema tributario nacional es el conjunto de normas legales, acuerdos políticos y sociales, organismos públicos, procedimientos destinados a la recaudación, normalización y control de los tributos en el país. Y siguiendo con esto, quisiera dar una pequeña reseña de la evolución y estructura del sistema tributario en Paraguay. El Paraguay tuvo un proceso de cambio en cuanto a las leyes tributarias, y todo esto empezó en la década de los 90. Con la famosa ley 125/91, que es la que estudiamos también nosotros en nuestro tiempo, cuando teníamos legislación tributaria, en donde se establecía el nuevo régimen tributario. Ahí empezó el tema de los impuestos. Posteriormente, en el 2004, se promulga la ley 2421, en donde ya es un cambio importante, porque ya se refería al reordenamiento administrativo y adecuación fiscal, que modifica en parte a la ley 125, pero también complementa esta ley. Luego, en el 2013, aparece la ley 5061, con las modificaciones en las disposiciones sobre las rentas de las actividades agropecuarias. En el 2013 recién, fíjate, digámosle que se preparó mejor, o se
trabajó más en lo que se refiere a las rentas de las actividades agropecuarias. Hasta antes era todo de forma informal y recién en ese año entonces tenía un toque especial por parte de la administración tributaria, en donde apareció con el tema del IMAGRO. El IMAGRO era el primer nombre que recibió este tema de las rentas de la actividad agropecuaria y las liquidaciones, y después pasó a lo siguiente. Y el más reciente y el último que tenemos es la Ley 6.380 del 2019, por la cual se establece la modernización y simplificación del sistema tributario nacional, cuyas disposiciones contenidas entran en vigencia con la emisión del decreto 2787 del 2019. Esta ley 6.380 apareció ya a finales de diciembre, o a mitad de diciembre, mejor dicho, del 2019, y ya tuvo plena vigencia a partir del 2020. Así, esta es la evolución y estructura del sistema tributario de nuestro país en forma resumida, Liliana, audiencia. Muy bien, entonces es bueno ir conociendo. Primero nos mencionaba Rubén en relación al rol que tiene esta entidad. Entonces, que nos dice que recauda y el gobierno se encarga de distribuir equitativamente entre los servicios que debe prestar a la población paraguaya. Luego nos hablaba de la modernización del sistema. Entonces es bueno ir conociendo un poco todo lo que refiere al sistema tributario nacional. ¿Y qué diferencia tiene ahora que la SET haya pasado tengo entendido que bajo el Ministerio de... Primeramente tiene otra denominación. Uh-huh. Con la subida de este nuevo presidente, de nuestro actual presidente, hicieron un reordenamiento, una reestructuración ahí en el Estado, en esta parte del Ministerio de Hacienda, y le cambiaron el nombre de Subsecretaría de Estado de Tributación, y ahora es conocida como la DENIT, y su sigla significa Dirección Nacional de los Ingresos Tributarios. Y la particularidad que tiene la DENIT es que está fusionada con la Dirección Nacional de Aduanas, la DNA, que es la institución encargada de aplicar la legislación aduanera y recaudar los tributos a la importación y exportación, es decir, los impuestos aduaneros o de comercio exterior. Esa es la novedad también con el cambio de denominación que tiene esta subsecretaría del Estado. Así mismo, son características que debemos ir estudiando. En su momento fue un poco criticado por esta fusión que mencionaba Rubén, pero hoy estuvimos también en un evento en donde Carlos Fernando Valdovinos estuvo presentando algunas de las mejoras en la reorganización. Mostraba un poquitito el nivel de recaudación que tuvo ya en este primer trimestre del 2024 en relación y mostraba un poquito lo que se pagaba en salarios públicos en relación a lo que se recauda. En realidad no es que se paga menos salarios públicos, sino que se está recaudando más, por eso el porcentaje ha bajado. Entonces son cosas que nosotros tratamos de comunicar aquí para que la población justamente tenga las dos campanas a modo de que tenga criterios propios. Eso es lo más importante, Rubén, cuando uno conoce sus derechos y obligaciones, todo lo referente especialmente a impuestos, a modo de que pueda tomar una mejor decisión, pueda al momento de ir a votar también hacer valer sus derechos y sobre todo hacer conocer su voz, su opinión, y no justamente ir por unos pocos que están alzando la voz. Y ahora lo que voy a mencionar es que cuando hablamos de impuestos en Paraguay, podemos distinguir en 3 tipos de impuestos: los impuestos internos o nacionales, los impuestos de tasas municipales y los impuestos aduaneros o de comercio exterior. Esta es la gran diferencia que tenemos que conocer entre todos los ciudadanos, la población en general. Los impuestos internos nacionales son los impuestos que se generan a través de las actividades comerciales.
de todas las actividades comerciales, tanto de las empresas unipersonales, empresas, sociedades y todos los tipos de modalidad de empresas que tenemos dentro de nuestro país. Tenemos los impuestos de tasas municipales. Hay impuestos, Liliana, vos sabés, audiencia, que las municipalidades manejan un cierto tipo de impuestos también, por ejemplo, el impuesto inmobiliario. Impuestos ¿sí? y tasas. Impuestos y tasas, también el de rodados, el de la profesión también, entiendo. Patente comercial. Se paga también en la municipalidad. Y esta porción de impuestos, por ejemplo, es bueno saber y conocer que es administrado por las municipalidades. Y destinado para, por ejemplo, mantener las calles vecinales. Porque lo que refiere a obras viales de calles o de rutas internacionales, eso sí, se encarga la Dirección Nacional el de Transporte, el de obras viales, obras públicas, que justamente sus fondos sí obtiene del Sistema Nacional de Tributación. Así mismo es. Y estos impuestos municipales se le conoce también como impuestos al capital, porque es el capital, el activo mismo que tiene una empresa, un comercio, un propietario, ¿verdad? Entonces, esta es la dependencia está encargada por parte de la municipalidad de la administración de este tipo de impuestos. Después los impuestos aduaneros o de comercio exterior, que como había dicho la Dirección Nacional de Aduanas, la DNA, es la encargada de administrar, que hoy en día está ya fusionada con la DENIT, ¿sí? Y es la que administra y recauda los tributos de la importación y exportación, para ser más directos y claros, ¿verdad? Después tengo para mencionar que el régimen tributario actual del Paraguay, con la ley 6.380, que había mencionado que es la última ley vigente tributaria en nuestro país, de modernización y simplificación tributaria, con las disposiciones de la ley 6.380 se realizaron importantes cambios, Liliana, en la normativa fiscal del país. Esto entró en vigencia desde el 1 de enero del 2020. Prácticamente la pandemia le trajo a esta ley nueva. Y en forma progresiva a través de los decretos promulgados, ¿verdad? Esta ley forma parte de la reforma tributaria, que fue en su momento un proyecto nacional que buscó y que sigue buscando implementar un sistema fiscal simplificado más equitativo. Lo que se busca con los cambios de leyes, en este caso de la 6.380, es eso, implementar un sistema fiscal simplificado y que sea más equitativo y que pueda servir a toda la población de nuestro país en las áreas que ya habíamos mencionado: salud, educación, en todas esas áreas importantes. Aumentar la recaudación para respaldar inversiones en sectores críticos del país y orientar la normativa hacia la fiscalidad internacional para cubrir los compromisos asumidos por el Paraguay con organismos internacionales, ¿sí? Que muchos destinos tiene, Rubén. Sí, es muy importante porque bien sabemos que, por ejemplo, un ejemplo nomás, en el tiempo de pandemia el país se endeudó con un gran crédito, un gran préstamo, y entonces toda la recaudación que obtiene el país a través de los ingresos tributarios, una parte también se destina para esto, para el pago de deudas externas del país. Sí, eso también es importante conocer y saber. Siempre la deuda que reclaman los ciudadanos es una mayor inversión en aquellos sectores que prácticamente están en deuda. Referimos a educación. Entonces, cuando se está tratando el presupuesto nacional, entonces es bueno darle una mirada bien profunda para justamente suplir un poquito estas necesidades que mencionábamos al inicio del programa. Uruguay, si bien sus impuestos son mayores al 20%, garantiza que toda la población, todos aquellos que necesitan y quieren estudiar, tengan vía libre, que no haya un examen de admisión, sino que justamente pueda el alumno solo acceder. Solamente nos mencionaba Ignacio Guarnieri cuando vino que todo aquel que quiere ir a la facultad, que entra directamente, no es necesario un examen de admisión, va a depender de la misma persona para ver si se mantiene o no dentro de la carrera. Entonces, para garantizar este tipo de necesidades tan básicas para la población como es la educación, entonces es bueno
una mayor exigencia en cuanto a lo relacionado para la distribución de todo lo que se recauda a través del sistema tributario paraguayo, para que la distribución a los sectores más vulnerables o más necesitados o más críticos pueda ser justamente suplido, o sea, pueda ser atendido de la forma en como es realmente requerido. Sí, y estas tres áreas son las fundamentales que el país, el Estado tiene que garantizar, que son principalmente la salud, la educación y la seguridad también. Ujú. Sabemos bien que la seguridad hoy en día está también, el Estado está con la población, está en falta también. Hay muchos casos y casos de robos, de millones de cosas que suceden en cuanto a la seguridad. Y entonces eso también tiene que el Estado poder garantizar. Claro, que se refleje un poquitito. Nosotros vamos en nuestra parte trabajando, aportando nuestros impuestos, entonces también verificar un poquito con ojos críticos la distribución, una buena distribución en estos sectores. Y Rubén, lo que siempre nos importa, nos interesa muchísimo es en relación a la diferencia entre impuesto al consumo, impuesto a la renta empresarial. O sea, hay muchos impuestos, pero es bueno conocer un poquitito a qué se refiere cada tipo de impuesto. Ahora justamente iba a dar esa diferencia así a grandes rasgos para que podamos entender. Con esta ley, nuevamente digo, con la ley 6.380 del 2019, está compuesta por los siguientes impuestos que están vigentes actualmente. Tenemos el impuesto al consumo, Liliana, audiencia, impuesto al consumo. Está dividido en dos grandes partes. El impuesto al valor agregado, que es el IVA que pagamos todos, directa o indirectamente. Muchas veces decimos o piensan la gente que, por ejemplo, no está inscrita en el RUT, no paga el IVA. No, no es así. Porque con el simple hecho de ir al supermercado y comprar cosas para la canasta familiar, ya está pagando el impuesto. Entonces, el IVA es un impuesto directo e indirecto también a la vez. Tenemos también dentro de esta categoría el impuesto selectivo al consumo, que es relacionado a las cuestiones de combustibles, los alcoholes, el alcohol, el tabaco, el cigarrillo, todas estas cuestiones forma parte de este gran grupo. También artículos lujosos, suntuosos, todo esto forma parte y tiene que gravar este impuesto selectivo al consumo. Y después tenemos la gran clasificación de las rentas empresariales. El IRE, que se le conoce como impuesto a la renta empresarial, se divide en el IRE general, por ejemplo. El IRE general es un impuesto que grava a todas las empresas por sus actividades comerciales y económicas, ¿verdad? Ya sean empresas unipersonales, ya sean sociedades, ya sean EAS y todos los tipos de modalidades de empresas que tenemos. Pero es entonces directamente relacionado a la actividad comercial que realiza como empresa. Por eso se denomina impuesto a la renta empresarial. Después tenemos y dentro del IRE tenemos también varias subdivisiones. Tenemos el IRE simple, el IRE resimple, que en anteriores programas habíamos ya expuesto acá, presentado también para todos los que nos escuchan. Tenemos también el IDU, el impuesto a los dividendos y a las utilidades. Este impuesto va relacionado a las sociedades que en algún momento tienen que poner a disposición sus dividendos y utilidades. Entonces en ese momento es en donde entra este impuesto y grava a partir de la distribución que se haga del excedente de las sociedades. Entonces se realiza la liquidación del impuesto. Y tenemos el IRP, el conocido IRP, que con esta ley 6.380 justamente se dividió en dos. Está el impuesto a la renta por
por remuneraciones independientes o para profesionales independientes, mejor dicho, y el impuesto a la renta por ganancia de capital, que en anteriores programas también ya habíamos desarrollado. El primero, el impuesto a la renta por los servicios personales, se refiere a la renta misma que genera la persona, ¿sí? Vos, ingeniera, yo, contador, o el abogado, tiene que llevar, una vez que llegue al rango incidido de los 80 millones, que es el monto que está establecido y quedó ahí ya desde el 2020, y a partir de ahí se convierte en contribuyente y empieza a gravar todos sus ingresos por rentas del trabajo, y que va contrarrestado contra todos los egresos que él tenga, que puede ser por la profesión misma o también puede ser los gastos que tengan relacionados a sus familiares o de la casa. Y el impuesto a la renta por ganancia de capital, que grava ciertas actividades comerciales, pero también relacionado a lo personal. Por ejemplo, empresas o personas físicas que tengan alquileres, o por ejemplo estas empresas que tengan la administración de propiedades también. Y también venta de inmuebles, venta de propiedades también forma parte de esto. Y para ir terminando, quisiera decir la importancia del sistema tributario nacional, que el Estado tiene la necesidad de velar por el bienestar de la población, cubriendo las necesidades de la ciudadanía, sean estas referentes al área de salud, educación, seguridad y otras, como ya habíamos mencionado. Para cubrir esta necesidad requiere recursos económicos. El Estado obtiene estos recursos de los ingresos públicos. Y una forma de ingresos públicos son los tributos, que lo conforman los impuestos, las tasas y las contribuciones, que ya habíamos mencionado las diferencias entre cada una. Y por otra parte, lo que el Estado, además de lo anterior mencionado, busca es la concienciación de los ciudadanos al promover la formalización y el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales para combatir la ilegalidad, mejor dicho. Ilegalidad. No sale la palabra. Y la evasión fiscal, que obstaculizan el desarrollo del país. Así mismo, como mencionábamos, entonces este sistema es bueno conocerlo, es bueno saber cuáles nos afectan como ciudadanos. Sabemos que Rubén nos comentaba que nosotros pagamos, decía, bueno, a mí no me afecta tanto esto porque no pago el IVA, pero en realidad comprando una empanada de la esquina, yo ya estoy pagando, me están transfiriendo el IVA a mí. ¿Por qué? Porque el comerciante que va y compra con su factura, a ver, el pancito, la empanada, está pagando IVA. Y que compra por 1.000 y a lo mejor de IVA paga 100 guaraníes. ¿Y qué pasa con esos 100 guaraníes? Nos transfiere a nosotros. Entonces, en vez de vendernos a 1.500, a lo mejor nos va a vender por 1.600. Esos precios ya no existen, ¿verdad, Rubén? No, ya está desfasado. Está muy desfasado. Es el impuesto que se aplica al consumidor final. Uh-huh. Y es indirecto. Vos no te das cuenta, pero dentro de lo que vos estás pagando ya está ese IVA, ese impuesto. Así mismo, que finalmente estoy entonces aportando al sistema tributario nacional, que sabemos hoy es el ente recaudador que el gobierno utiliza, o el gobierno es un instrumento del gobierno a modo de distribuir estos tributos, estos impuestos que recauda, a modo de ir justamente, dando los servicios para la población, como ser salud, educación y todos los servicios básicos que ya mencionábamos. Entonces, es bueno ver cuando se está trabajando por el presupuesto anual de la nación, a ver cómo se reparten nuestros impuestos. Entonces, genial la información, agradeciéndote, Rubén. Te deseamos un excelente fin de semana en familia, que disfruten este hermoso y nos vemos, Rubén, el próximo fin de semana. Dale, muchas gracias por la invitación y siempre dispuesto para aportar algo de lo que se refiere a la profesión y a la educación. Excelente, muchísimas gracias. Feliz fin de, chao. Chao, buen fin de semana.